capítulo 21 del Evangelio según San Juan, y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Vamos a leer inmediatamente. Al terminar de leer vamos a hacer una oración y a dejar que el Espíritu Santo toque nuestra vida. Después de esto, ¿cuándo? ¿Cuándo? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Diga conmigo, otra vez. Qué bueno eso, me gusta esos dos términos. Les he pedido que los repitan porque son tan importantes, hermanos. Son apasionantes. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Me gusta eso. Podía quedarme ahí para compartirle solo de esto, porque es tremendo lo que contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, cada tilde, cada coma es importante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuánto pescaron? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella, se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre Celestial, háblanos. Abro mi corazón. Tape un oído. Tape su oído derecho, hermano, con el dedo. Tape su oído derecho. Hoy yo quiero que tu palabra se quede en mí. Señor, que no se vaya tu palabra de mi vida, sino que se quede en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hice eso porque la pastora dice que se nos va por un lado. Nos riñe de vez en cuando la pastora, ¿no? Es que es así, es cañera, le gusta dar caña. Pero no es verdad, no es del todo verdad. Algunas veces sí que se nos pasan muchas cosas, pero no le quiero contrariar, solamente decir que la iglesia Nueva Vida, hermano, es una iglesia de fruto abundante, y que sinceramente la palabra de Dios ha hecho muchas cosas en nosotros. Lo que pasa es que los papás siempre quieren más, ¿sí o no? Entonces la pastora Moreira pues quiere que la cosa funcione, porque a veces nos encontramos con cosas que son repetitivas, errores repetitivos. Hermano, era la madrugada. Todavía el sol no había salido. Y la penumbra de la mañana, más en el mar de Galilea, en el lago de Genesaret o el mar de Tiberias, es lo mismo. Esos tres términos corresponden a ese precioso lago gigante que rodea todo el escenario donde Jesús ministró. La cosa es que amanecía y los discípulos se habían dado a la tarea después de haber estado 3 años y medio con Jesús. Escúcheme bien.
3 años y medio con Jesús. No solamente siendo ellos transformados, sino viendo cómo cambiaba aquellos ciegos que gritaron, que recibieron la vista, aquel paralítico que se levantó, aquellos leprosos que fueron sanados, a los muertos que fueron resucitados. Pasaron, hermanos, por circunstancias tan extraordinarias. En la entrada a Jerusalén, toda la ciudad había salido para decir: Hosana al Rey que viene, Hosana al Hijo de David. Hermanos, habían visto tantas maravillas, pero también vieron la crucifixión. Vieron aquel momento tan duro cuando Jesús entregó su cuerpo, cuando murió. Y lo peor es que de lejos vieron cómo fue sepultado. Pero al tercer día resucitó y se les apareció y se puso en medio de ellos. El evangelista Juan dice que era la tercera vez que se les aparecía en esta oportunidad, porque esta es la segunda pesca milagrosa. Y ahí estaban ellos, hermanos, cuando resucitó, y en una de las apariciones lo habían visto de cerca. Pedro y Juan habían visto que la tumba estaba vacía, pero se presentó en medio de ellos y le dijo: Tomás, mete tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sé creyente. Y Tomás comprobó que era él. No había duda, estaba vivo. Comió con ellos aquella noche. Se manifestó realmente 4 veces antes de esta, porque una se le apareció a María Magdalena y habló con ella y ella lo abrazó. Le cogió las piernas y le dijo: suéltame porque tengo que subir al Padre. No te puedes quedar aquí para siempre. Yo tengo que hacer unas cosas y subir al Padre. Así que por favor, ya vale ya. Ella no quería soltarle. ¿Se acuerdan de eso? Bonito eso. Pero hermano, ahora en la penumbra de la noche, cuando los discípulos habían dicho, en este caso Pedro había dicho a los compañeros, a los otros 6 compañeros que estaban con él en ese momento, les había dicho: yo me voy a pescar. ¿Por qué? Bueno, no se sabe. No se sabe. No se sabe porque no necesariamente él estaba negando a Jesús al volver al lago a pescar. Tal vez tenía necesidad y lo que mejor sabía hacer era pescar, porque era pescador. Tal vez, hermanos, la realidad existente de ese momento es que tenía que llevar pescados a su casa, porque pues la mujer estaba sin comida, o a lo mejor pues querían desayunar con pescados, o lo que fuera, o tal vez todo el escenario que rodea el evento en este caso era triste. Hacía pocos versículos atrás, hermano, Pedro había negado al Señor. Hacía poco atrás habían pasado toda una noche y no tenían nada para comer. No habían pescado nada. Y estaban despojados de la ropa, en ropa interior, pero era una ropa no calzoncillos, sino una ropa que llevaban interior para sus faenas. Hacía poquito que habían pasado alrededor de 8 o 10 horas enteras lanzando la red y sin sacar nada. Y en esa penumbra de la mañana hay alguien que se presenta en la orilla, porque ellos no se dan cuenta que es Jesús, y les dice: hijitos, ¿tenéis algo? Y ellos responden: no hemos sacado nada. Así que todo el escenario es decepcionante, es deprimente, es de fracaso, es de frustración. Todo el escenario, hermano, es de un momento trágico en la vida de los discípulos. Y es que el fracaso muchas veces toca la puerta. La decepción toca la puerta de nuestras vidas. Hermano, los momentos duros tocan a la puerta de nuestros corazones, porque lo que quisiéramos no se da. Lo que estábamos esperando no llegó. Lo que buscamos no lo alcanzamos. Y estábamos esperando que las cosas cambiaran. A pesar de que sabemos que lo hemos hecho mal, pues tenemos la idea de que pudiera ser que la cosa no se diera tan mal, sino que se enderezara en el camino. Pudiera ser, pastor, yo sinceramente, yo sé que soy un desastre, pero no pensé que me iba a ir tan mal con esto. No lo hice bien,
y ahora me estoy comiendo las consecuencias. Tomé una mala decisión, caminé por una senda no apropiada, no me comporté pero en el fondo esperaba que las cosas fueran diferentes. Y al final tengo que responder a aquel que me pregunta: no tengo nada, no he logrado nada, no me fue bien con eso, la cosa fue decepcionante. Y es que, hermano, el fracaso es parte de la vida. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Hay que asumir el fracaso, hermano, como una experiencia que es la mejor de las catapultas hacia un futuro de gloria. Hay que asumir los fracasos y entender, hermano, que los fracasos son experiencias que nos llevarán a éxitos futuros. Hay que entender que necesitamos, diga conmigo, necesito algunas veces fracasar. Amigos, tiene que atreverse a fracasar. Mi hermano, el fracaso en sí para el cristiano, escúcheme, no existe. A veces tenemos éxito y otras veces lecciones para aprender. Porque para nosotros, hermano, está asegurado un futuro de gloria. Porque el peor de los fracasos que puede tener alguien es la muerte, ¿sí o no? Bueno, porque al final la vida, si vas viviendo, vas viviendo. Y mientras que estés vivo, pues hay oportunidad. Aunque tengas 100 años, da igual. Pero cuando aparentemente la vida se trunca y se termina, entonces es cuando uno dice: ahí sí que hay pocas oportunidades después de la muerte. Pero si vas preparado en fe en Jesucristo, entonces tienes toda la oportunidad, porque se te ha prometido vida eterna. ¿Dónde, dijo el apóstol Pablo, está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, doy gracias a Dios por Jesucristo, que me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Usted cree en eso? ¿O cree que después de la muerte se acaba todo? No, hermano. Después de la muerte está la vida eterna para los que creen. Después de la muerte, queridos hermanos, está un futuro de gloria para nosotros. El fracaso no puede llevarnos a la decepción absoluta. No, fracaso no existe, repito. A veces se gana y otras veces se aprende. Tenemos que convertir fracaso en experiencia. Darle la transformación al fracaso y llamarlo experiencia. Aquella noche, atención, aquella noche negra, dura, complicada, infructuosa, aquella noche decepcionante, llegó al amanecer y antes que el sol saliera, hermano, salió por la orilla la gloria de Dios. El sol salió por la orilla y en la orilla hubo una voz de alguien interesado que te dice: ¿cómo te ha ido últimamente? ¿Cómo has pasado la noche? La noche es símbolo de tristeza, de fracaso, de amargura, de decepción. Y el Señor te pregunta esta mañana: ¿cómo te ha ido la noche? Y tienes que responderle: mal me ha ido. Me ha ido mal. Y entonces Él dijo, viene, hermano, la parte espectacular de aquella noche tan triste. Saben, hermanos, que a veces nos va mal. El chico estaba allí y le dijo: señorita, ¿quiere levantarse y bailar conmigo? Y le dijo la chica: estoy de pie, lo que pasa es que soy muy bajita. A veces las cosas van mal, hermano. Una vez estaba en una fiesta, esto antes de los 16 años que me convertí, estaba en una fiesta con unos zapatos machotes. Los que tienen mi edad o un poquito más se acuerdan de los zapatos machotes, que eran así de tacón alto y de plataforma y todo eso. Y yo tenía la bota ancha, porque eran los años, no sé, 70 y tantos, 75 por ahí. El caso es que tenía unos pantalones de cuadrito y una camisa típica de la época. Y entonces me echaron una foto con una chica con la que estaba bailando, que después nos convertimos juntos en la campaña, con Rosita Chacín. Ustedes no la conocen, claro. Y entonces, hermano, me tomaron una foto bailando y sabe que ella y yo
Teníamos 15 años seguramente, 14 años. Entonces los dos estábamos cogidos así de la mano, mirándonos los pies a ver cómo bailábamos. Qué frustración, hermano. Qué horror. El caso es, hermano, que a veces no te va bien. Yo estoy hablando de cosas muy simples, pero a veces la vida se convierte en cosas más serias. Y no lo haces bien. Y no te va bien. Y metes la pata de una manera espantosa. Espantosa. Y lo sufres. Pero Jesús te ama y no te va a dejar. Te va a dar una nueva oportunidad. Hermano, Jesús te va a dar una nueva oportunidad. Díselo al que tienes al lado. Jesús te va a dar una nueva oportunidad. No te preocupes, no desmayes, hermano. No desmayes, que aprenderás. Hay una voz direccional en la orilla. Hay una voz amante, cariñosa. Hay una voz familiar. Hay una voz que viene a tu auxilio y es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y te dice, no tenéis nada, por favor, echar la red, hijitos. Hermano, qué palabra más bonita. Qué palabra más profunda, más extraordinaria, más necesaria para nuestra alma. Cuando nos dice, hijitos, hijitos. Estamos fracasados, estamos frustrados, cansados de toda la noche, desvestidos, y nos dice, hijitos, echad la red a la derecha y allí hallaréis. Y echaron la red otra vez, hermano. Esto era como una repetición de 3 años y medio antes. Las cosas a veces se vuelven a repetir porque volvemos a fallar y volvemos a necesitar al Señor. No te preocupes, dice pastor, pero otra vez metí la pata. Mire, yo lo sé que es duro aceptar las situaciones de que a veces son repetitivas y no estoy disculpándote. No tengo el interés, hermano, de decirte no pasa nada si fallas y fallas. No es eso. No es eso. Tenemos que procurar ser fieles a Dios. Pero a veces cometemos errores una y otra vez. Y el Señor te dice, hijitos. Y me gusta eso porque Él te ama. Él quiere levantarte. Él quiere darte una nueva oportunidad. ¿Y saben qué? Ellos echaron la red y ya no la podían sacar. Y Juan, aquel a quien Jesús amaba y al que amaba a Jesús, el discípulo amado, dijo con revelación, con claridad, dijo, es el Señor. Es el Señor. Él es el único que nos puede llamar así. Él es el único que nos puede dirigir así. Él es el único que nos puede dar fruto así. Él es el único que tiene control de los peces del mar. Él es el único. Él es el único. Hermano, qué tremendo. Pero Pedro no se dio cuenta. No se dio cuenta que le había dicho hijitos, que le había dicho echen la red a la derecha. No se dio cuenta, hermano, que una vez que no lo podían sacar por la cantidad de peces, que eso solo lo puede hacer el Señor. Hermano, la voz direccional de éxito solo la puede dar el Señor. Los economistas, los banqueros, los amigos, los parientes, la familia no tiene una voz de Dios para nosotros. No, hermano. No. Sus consejos, sus direcciones no son la voz de Dios, no siempre, a menos que hablen de la palabra, a menos que hablen por Dios. Pero el mejor consejo no viene de las personas, viene de Dios. ¿Usted lo entiende? Si las personas a quien tiene cerca tienen la palabra de Dios para darte el consejo conforme a, entonces ok. Pero el tema aquí, hermano, es que la dirección, la voz direccional viene de Dios. Tienes que dejarte dirigir por Él. Déjate dirigir, hermano, escúchale. Detente un momento. Párate. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que salga hoy a vender? ¿Cómo quieres que trate a mi marido, a mi esposa? ¿Cómo le hablo a mis hijos? ¿Cómo manejo esto? Señor, dime cómo lo hago. Por favor. Por favor. Dime cómo lo hago. Ya lo he hecho a mi manera. He hecho fuerza. He amenazado. He peleado. ¿Cómo lo hago, Señor? Él te va a dirigir y la red va a caer en el lugar oportuno.
Cuando Él dirige, hermano, las cosas cambian, son diferentes. Y Dios te va a usar líder, pastor, líder de grupo vida. Dios tiene para ti la forma para que puedas alcanzar los peces. Hermano, tremendo poder pensar que dejarte dirigir por Él es la garantía de una gran pesca, de un poderoso resultado. Y ahí reside la otra oportunidad. Ahí está, hermano, la gente frustrada, cansada, que se deja dirigir y encuentra el resultado. Vuelve a la palabra de Dios. ¿Por qué no leer la palabra de Dios, hermano? ¿Por qué no leerse la Biblia? ¿Por qué no ir y estudiar estos pasajes tan preciosos, hermano? Y repetirlos y digerirlos. Dedica unos minutitos cada día, hermano, a la palabra. Abre tu Biblia. Él te va a dirigir. Abre tu Biblia, hermano. No esperes al domingo solamente para que el pastor te enseñe la palabra, sino déjate dirigir. Cada día abre la Biblia. Ve, si quieres comenzar a leer, comienza con los evangelios. Ahonda en ellos. Te aconsejo que no leas el libro entero, sino pasajes y tal vez repítelos. Vuelve a leer despacio. Y escucha lo que Dios te dice a ti. Escúchalo. Señor, dirígeme. Quiero hacer un negocio. Quiero ganar un poco más de dinero porque lo necesita mi familia. Necesito salud en estos días. Yo quiero, Señor, que me dirijas en la relación familiar porque hablamos mal, porque la cosa no está bien en la casa. Dímelo. Hermano, escuche. Abra los oídos espirituales y deje que el Señor le hable. Deje que el Señor le hable. Él quiere hablarte, hermano. Él tiene boca. Él quiere hablarte. Pero una boca necesita un oído. Y nuestras prisas por la vida, hermano. Vamos para arriba y para abajo. Vamos. No, ay, que llego tarde, que llego. No le dejamos hablar. Concéntrate. Él tiene una palabra de dirección para ti. Estamos hechos para el éxito a través de su palabra. Hermano, pero ahí en la orilla había una orilla de gloria. Aquella mañana el sol salió por la orilla. Aquella madrugada, hermano, las cosas estaban en la orilla, y aunque Juan se dio cuenta que era Jesús, porque parece que Pedro no era tan agudo para saber que era el maestro. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se lanzó, se puso la ropa, ese manto de arriba, y se lanzó al agua. Una cosa es discernimiento, entendimiento de su presencia y de su persona, y otra cosa es la acción para buscarle. Necesitamos las dos cosas. Si Juan se dio cuenta que era Jesús, Pedro se lanzó a por él. Si usted se da cuenta lo que Dios le dice y dónde está Él y de qué manera debo alcanzarle, no dude en buscarlo. Láncese a por Él. Necesitamos las dos cosas, la de Juan y la de Pedro. La de Juan, que es el discernimiento para saber dónde está el Señor y qué dice. Y la de Pedro para ir inmediatamente en pro de Él. Y Pedro se lanzó al agua. ¿Está usted preparado para buscar más al Señor? ¿Quiere estar en su presencia? Mira, Pedro, habían alrededor de 90 metros hasta la orilla. Y Pedro se hizo unas nadadas ahí fuertes, unas brazas, y llegó a la orilla. Y cuando llegó a la orilla, hermano, recordó sus fracasos y recordó algunas cosas de las que había pasado un poco antes, unos días antes. Y es que vio en la orilla que habían brasas. ¿Habían qué? La última vez que Pedro había visto brasas, ¿sabe dónde fue? Según el Evangelio, según San Juan, frente a la casa del sumo sacerdote, donde Pedro negó a Jesús 3 veces. La única mención de brasas
antes de esta, en el Evangelio según San Juan, es en la casa del sumo sacerdote, donde Pedro había negado 3 veces y el gallo había cantado. Ahora vuelve Pedro a la orilla y encuentra a Jesús. Y frente a Jesús hay brasas. Y hay un pescado encima de las brasas. Y hay un pedazo de pan al lado de las brasas. Y Pedro ve las brasas, mira a Jesús, ve el pan y no dice nada. Hay un silencio ahí en la palabra. Pedro no dice nada. La palabra se calla. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice: callará de amor, hablando de Dios. Hermano, Dios te ama y no te va a reprochar. Él tiene una segunda oportunidad para ti. Él te quiere ayudar y te va a dar esa oportunidad. En el siguiente pasaje, Jesús le dice a Pedro, al final comienza a hablar con Pedro y le dice: Pedro, hijo de Jonás. Esto es tan significativo, hermano, porque Jesús habla con Pedro y dice: Pedro, hijo de Jonás. Jonás en el hebreo significa paloma. Y Jesús le dijo: Pedro, hijo del Espíritu, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, te amo. Y por tercera vez Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le preguntara la tercera vez, porque la tercera vez era muy importante para los judíos. Para un judío, hermano, preguntar 3 veces la misma pregunta equivalía a una prueba de verdad. Porque para convertirse al judaísmo, los que no eran judíos tenían que pasar por 3 pruebas. Y entonces, habiendo aprobado las 3 pruebas, se les daba confianza para que pudieran comenzar a ser judíos. O venir a la sinagoga, ser parte de la religión judía. Y por eso dice la Biblia, Pedro se entristeció de que le preguntara la tercera vez, pero le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Qué bonito, hermano, qué bonito, qué gloria, qué hermoso saber que Él tiene oportunidades para nosotros. Qué precioso pensar, hermano, que antes de que trajeran los peces que habían pescado por el milagro de Jesús, ya habían brasas y había un pescado hecho. ¿Sabes qué, hermano? Dios no solamente te quiere dar abundancia de fruto, de resultados, de éxito, sino que quiere que sepas que tu provisión viene de Él directamente. No te preocupes. Hasta hoy comiste. Hasta hoy comiste, hermano. Yo no veo aquí gente que se esté muriendo del hambre. Más bien, hermano, que necesitan dieta. Como yo. Dios nos ha provisto, hermano. ¿Sí o no? Y Él nos va a proveer. No te preocupes. Búscale a Él. Ámale a Él. Y sabe, hermano, hoy es un día en que Él quiere darte una nueva oportunidad. Y que puedas confiar en Él. Depositar tu vida en Él. Mi amigo que estás aquí. Tal vez estás aquí por primera vez. Él ha venido para ayudarte. Para brindarte la posibilidad de que tu vida nunca más sea la misma. De que tú cambies. De que consigas en Él lo que tanto has estado buscando por fuera. Mi hermano, aquella madrugada, Pedro estaba frente al Señor. Los discípulos trajeron los peces y contaron 153. ¿Saben por qué lo contaron? Los contaron porque era importante valorar cuánto Dios es capaz de darnos. Y tenía que quedar patente, evidente, que la gloria de Dios sobre nosotros, aún fracasados, es gigantesca, es enorme, es tremenda.
Él te va a ayudar. Ponte en pie. Ponte en pie. Él te va a ayudar. Hijito, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y escucha. Hijito, ¿cómo te va? Hijito, cuéntame de tu fracaso. Porque hoy quiero hablar a tu corazón. Porque hoy quiero hablar a tu vida y decirte que yo estoy contigo. Que no te voy a abandonar. Que aunque vuelvas a pescar, que aunque estés pasando por una noche difícil y tormentosa, yo te voy a dirigir. Nadie te va a hundir. Porque aunque hayas fallado, yo volveré a levantarte. Aunque no tengas, yo volveré a darte. Aunque estés desanimado y desalentado por las circunstancias vividas últimamente, yo estoy contigo. Y he prometido proveerte, ayudarte, levantarte, estar a tu lado. Nada va a dejar que yo restaure tu vida. Yo te voy a devolver el jardín perdido. Yo te voy a dar palabras de destino. Yo te voy a direccionar hacia el éxito en una nueva labor. Yo voy a hacer para ti la provisión prometida. Yo te voy a dar el ministerio próspero que tú anhelas. Yo voy a levantar tu grupo vida y voy a tocar el ministerio donde estás trabajando. Yo te voy a dar eso que está anhelando tu corazón. El Señor te dice: no te he dejado ni un solo momento. He esperado hasta esta madrugada para manifestarme a ti y decirte que tengo preparado para ti, que hace rato ya yo pesqué por ti, que hace unas horas ya yo condimenté tu pescado, que las brasas las hice durante la madrugada, mientras que tú no conseguías nada, mientras que la frustración se hacía mella en ti. Yo estaba preparando las brasas. Yo preparé el carbón y lo puse allí encima, el pescado que ya yo había sacado. No te preocupes, compré pan para ti también. El desayuno va a estar completo, porque yo te lo prometí y yo lo cumpliré. Además, junto con el desayuno estoy yo para compartir contigo, para que volvamos a comer otra vez tú y yo, una vez más y para siempre. El cordero ya fue sacrificado. Ahora por delante solo quedan peces, almas. 153 dicen que eran los tipos de peces que hay en el mar de Galilea. Todas las especies de peces que hay en el mar de Galilea, parece que son 153. Esto es una universalidad. Hombres. Hermano, esto es tan espectacular. Pero lo mejor es Jesús ahí en la orilla.